pero ya estamos conectados para hablar hoy en Convoca en Vivo con uno de nuestros invitados. Bueno, se van a ir sumando algunos más, ya que este problema un poco nos descoordinó, pero vamos a hablar justamente del camino que va a seguir esta demanda de inconstitucionalidad que ha sido presentada ya por el Poder Ejecutivo para la devolución de aportes de la ONP. Recuerde usted que el Congreso de la República aprobó esta devolución con un tope máximo de una UIT, que es 4.300 nuevos soles. Ya había anunciado el presidente Sagasti que iban a observar esta decisión tomada por el Congreso y se ha concretado. Sin embargo, a nivel del Tribunal Constitucional debe haber también una audiencia y hay para muchos una suerte de umbral o vacío en este camino porque ya existe una norma promulgada. Está con nosotros conectado para hablar del tema el economista Jorge Guillén y esperemos que se sumen luego los demás invitados. También está con nosotros Elena Miranda, periodista de Convoca. ¿Cómo están a ambos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, empiezo con usted, doctor Guillén, y quería preguntarle, hay una demanda de inconstitucionalidad que ha sido presentada por el Ejecutivo y admitida por el Tribunal Constitucional, pero ¿en qué medida una norma ya promulgada por el Congreso podría tener algún efecto para que aquellos que quieran, digamos, retirar este monto de la ONP puedan presentar algún recurso en el camino y lograr de alguna manera aprovechar esta promulgación que ya se dio? Sí, es una buena pregunta porque quizás podría hablarse de una medida cautelar en algún momento, ¿no? Los abogados hablaban, ¿no? Yo soy economista, este es un poco el marco del derecho constitucional y es derecho económico, y la medida cautelar quizás pudiera haber frenado porque el tribunal ha admitido la forma, el procedimiento, la demanda, pero lo va a evaluar y tiene hasta 3 meses para hacerlo. Y ahí nos vamos a calzar con las entregas, porque la primera entrega es a 30 días y la segunda entrega es a 90 días, ahí es donde va a calzar. Y no creo que a nadie le guste pues que le digan, quizás me vas a tener que devolver lo que te he dado hace 30 días, ¿no? Que probablemente ya se lo gastó. Entonces ahí donde todavía no está muy claro, se ha visto el escrito, se han visto los capítulos de la Constitución que han marcado y que estarían en conflicto y que lo tiene que evaluar el TC, ¿no? Claro, y quería en todo caso consultarle también por el impacto económico que justifica la demanda presentada por el Ejecutivo, porque, bueno, sabemos la situación del sistema de pensiones, que está en una situación complicada, que hay que sacar dinero de otros lados para cubrir lo que se tiene que pagar. Digamos, una decisión que como la tomada por el Congreso, ¿desestabiliza el sistema totalmente? Eh, sí, en realidad no va a afectar la pensión, a diferencia de la AFP que podría hipotecar tu futura pensión porque estás sacando dinero de corto plazo que se va a utilizar en el largo plazo. En el caso de la ONP es igual te vas a jubilar, igual vas a recibir por los años de aporte una pensión, pero esto es un juego de suma cero. ¿De dónde sale el dinero? ¿No? Entra y de algún lado tiene que salir, porque si bien al afiliado no le afecta, entonces, como en el caso de la AFP, el Estado va a tener que reponer, pero es una cuestión no lineal, no es en 15.000 millones de soles de ahora que tienen que poner y ya está, es a largo plazo, porque esta persona X se va a jubilar en 5 años o en 10 años y va a necesitar en 5 años o en 10 años un foradito. Y ese foradito ya está abierto el hueco desde hace buen tiempo atrás. Son 1.000 millones de soles que se están desembolsando cada año por el descalce de aportes y de jubilados. Y a eso le tenemos que sumar esta medida del Congreso, que todo el derecho es discutible, ¿no? Yo no soy abogado, pero los mismos abogados es una ciencia un poco más, no es tan exacta, pero trata de gobernar, regular lo que hacen los hombres para que no ocurra lo que dice Hobbes, es el hombre lobo para el hombre, ¿no? Sino para tratar de regular un poco la sociedad. Y todo es muy discutible, incluso hemos visto el caso con Vizcarra y otros casos más de reforma de AFP, donde ha habido, digamos, mucho cuestionamiento en las decisiones del TC. Ok, Elena, justo el doctor Luciano López se acaba de conectar. Nos disculpamos por la demora, doctor. Tuvimos un problema de conexión en realidad general porque una de las operadoras ha estado fallando, pero ya estamos aquí. Elena, quizás para alguna pregunta con el doctor Luciano también que está conectado. Sí, buenas tardes. Le damos la bienvenida al doctor Luciano López.
Sí, estábamos justamente hablando sobre este camino que se va a seguir tras la presentación de esta demanda del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, si podemos hablar de plazos. Bueno, sí, definitivamente que hay unos plazos, como ya se conoce el día de ayer, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda. Entonces, el plazo que establece la ley es un plazo de 30 días hábiles para que el Congreso de la República conteste esa demanda. Ahora, ¿puede contestarse antes? Sí, claro, pero es derecho del Parlamento, representado en este caso por el Procurador del Congreso, decidir si va a tomar todo el plazo o si solo va a contestarlo antes, pero es una facultad. No es que esté obligado a contestar al 10.º día, al 15.º día, al 20.º día. Su derecho es hasta el día 30, es decir, 30 días hábiles. Una vez que conteste la demanda, el procedimiento, según la ley, lo que manda es que inmediatamente el Tribunal Constitucional tiene un plazo de unos 10 días hábiles para convocar a una audiencia. Por lo que sabemos, por las declaraciones públicas de los magistrados, se tiene la voluntad de tratar de hacerlo lo más corto posible. Así que, otra vez, ese plazo de 10 días hábiles es un plazo máximo. El tribunal puede convocarlo para dentro de ese lapso, ¿no? Una vez que se produzca la audiencia, en la audiencia es como todas las que hemos visto en casos similares, ¿no? Es una audiencia de debates entre abogados, en donde va a informar por parte del Ejecutivo el procurador Luis Huerta Guerrero, que es el procurador de Asuntos Constitucionales, va a hacer lo propio el abogado del peso, y los amicus curiae. Los amicus curiae, ¿quiénes son? Los amigos de la Corte, es decir, entidades o personas que busquen apoyar con la interpretación del tema que es objeto de debate. Claro que este asunto, la verdad, es bastante claro en realidad, sobre todo a la luz de la línea jurisprudencial del tribunal de la iniciativa de gasto de los congresistas de la República. Pero bueno, una vez que se realiza la ya esta queda expedita para sentenciar. Tienen otros 30 días hábiles, pero vamos a ver si es que el tribunal va a usar todo ese plazo. Por lo que al menos se avisora, entendemos que no, que este es un asunto que tiene prioridad. Pero en cuanto al trámite, ese modo es el que acabo de escribir. Ahora, una pregunta, doctor, que hacíamos al inicio también, o una duda que teníamos, era que al existir una promulgación del Congreso, se hablaba de la posibilidad, o algunos habían interpretado, de que ya había una vigencia, y si había una suerte de umbral o espacio en el que se pueda presentar algunas demandas o medidas cautelares de parte de algunos, digamos, beneficiarios o que puedan incluirse dentro de esta norma para solicitar una devolución. ¿Es posible ello? A ver, distinguir. Distinguir que si estamos hablando del proceso de inconstitucionalidad, es decir, que ha promovido el Ejecutivo, el Código Procesal Constitucional, que es la norma que regula este tipo de procesos, no contempla medidas cautelares, por si acaso. Entonces, ese tipo de proceso no contempla medidas cautelares. Respecto de lo otro que entendí de su pregunta, entiendo que la ley, desde el momento de su publicación, está en vigencia, porque la propia ley no ha establecido lo que nosotros llamamos en el argot jurídico una vacatio legis, que en castellano significa diferir la vigencia. No ha establecido eso la ley. Lo que sí es que, en buena cuenta, todavía es impracticable, por decirlo en términos coloquiales. ¿Por qué? Porque contiene una disposición, que es la tercera disposición final de la ley, que establece que el Poder Ejecutivo tiene que implementar el procedimiento operativo. Estoy haciendo prácticamente una cita textual. Ese es el término que he empleado. Implementar el procedimiento operativo. ¿Cómo se traduce eso en castellano? Bueno, te está diciendo que tiene que reglamentar la ley en un plazo de 15 días hábiles. A diferencia de lo que pasó con la ley que dictó este mismo Congreso, ustedes recordarán casi al inicio de la pandemia, que fue la ley que permitió el retiro de fondos de las AFPs, que es el sistema privado, no sé si recuerdan. En esa ley también se dictó
también tenía una disposición final que establecía que debía dictarse un reglamento que implemente el procedimiento operativo. También dio el plazo de 15 días hábiles, pero tenía una particularidad en su redacción. Decía bajo responsabilidad. Esa palabrita es una palabrita que no la vemos en este texto, y si bien el Ejecutivo tiene que cumplir con reglamentarlo en el plazo de ley, han habido muchísimos casos en donde aparecen plazos y el Ejecutivo muchas veces se pasa de largo con el plazo en la reglamentación. Pero en principio tendría que cumplir con reglamentarlo en ese periodo. Así que, grosso modo, es lo que puedo responder a la luz de lo que he entendido de su pregunta. Ok, sí, pues todo muy bien. Elena, te escuchamos. Sí, yo quería darle la bienvenida al doctor Víctor García Toma, que se acaba de unir a nuestra transmisión en vivo. Y quería preguntarle al economista Jorge Guillén que nos explique brevemente cómo funciona el sistema de pensiones y por qué se ha estimado, se ha dicho que hay un gran porcentaje de pensionistas que probablemente no reciban no vayan a recibir una pensión debido a que no han cumplido con los años de Sí, aportes. bueno, a diferencia del sistema privado, ¿no? Este es el sistema que se llama fully funded, ¿no? El sistema de capitalización individual, que es el sistema privado. El sistema ONP es un sistema de reparto colectivo, ¿no? Es el que se llama Pay as you go. Si uno saca dinero de la AFP, sí va a afectar tu futura pensión o estás hipotecando tu futura pensión. Si uno saca dinero de aquí, no necesariamente va a ir contra tu futura pensión, ¿no? El Estado tiene que poner el dinero. Y ahí es donde viene el cuestionamiento sobre la sostenibilidad financiera que está en la demanda por inconstitucionalidad del Tesoro Público, ¿no? Porque ya incluso cada año la ONP tiene que recibir dinero del Estado porque son 1.000 millones de soles que más o menos estaría faltando. Y con este tema de la disposición de dinero de los afiliados hasta una UIT, son más o menos 15.000 millones de soles que estaría dando el Tesoro, ¿no? Básicamente el sistema funciona con los aportes, debería funcionar sostenerse con los aportes de cada uno de los afiliados. Pero como falta, debido a que la pirámide poblacional hay muy pocos jóvenes para tanto mayor, y conforme pasan los años va a ser cada vez mayor la pirámide, va a parecer un cuadradito en lugar de una pirámide perfecta. Entonces ahí cada año el Estado va a tener que desembolsar cada vez más y más y más, ¿no? Es lo que el tema de la sostenibilidad de la ONP siempre está en tela de juicio. Bien, quería preguntarle al doctor García Toma, agradeciéndole por haberse conectado y disculpe la demora que hemos tenido por un problema de la red de conexión, pero hace pocos días la señora Violeta Bermúdez, que es jefa del gabinete ministerial, dijo que esta ley para la devolución de los aportes se iba a cumplir y dio una posibilidad para aquellos que, digamos, deseen la devolución de los 4.300 que presenten una solicitud a la ONP para que se evalúen los casos en un plazo de 30 días. Sin embargo, hay una demanda ante el tribunal que alude o apunta principalmente al tema de la sostenibilidad financiera. ¿No hay ahí una contradicción de repente entre el discurso y la demanda presentada, doctor García Toma? Y con mis saludos a todos los amigos que también forman parte de este panel, lo primero que quisiera decir es que, en principio, como bien se ha señalado, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de dar cumplimiento a la ley, aun cuando la haya cuestionado ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo cierto y lo real es que por omisión del propio legislador no se han establecido las partidas ni los fondos de donde el Poder Ejecutivo podría, digamos, extraer estos dineros para entregar a los beneficiarios. En consecuencia, es una ley materialmente incumplible. Y llama la atención de que, habiéndose aprobado hace pocos días la ley de presupuesto del año 2021, los parlamentarios que han estimulado la creación de esta ley
no hayan adoptado las medidas necesarias y pertinentes para que el Poder Ejecutivo pueda dar cumplimiento de la misma. Entonces, el problema del Poder Ejecutivo me parece que no tiene claro qué es lo que quiere hacer y puede hacer. Ha cumplido con presentar la demanda de inconstitucionalidad, que era lo más lógico, pero no sabe cómo resolver el problema de corto plazo, es decir, el periodo en que entrará en vigencia plenamente la ley y el periodo en donde el Tribunal Constitucional, digamos, se tomará su tiempo para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma, ¿no? Ok, claro. Elena. Sí, al señor Guillén. En septiembre, el entonces presidente Vizcarra presentó un proyecto de ley para una reforma del Sistema Nacional de Pensiones. Incluso hablaba de que se iba a reducir de 20 a 10 años el número de años para que puedan acceder los pensionistas a una pensión, e iba a haber otros anuncios, otras medidas que se iban a tomar para reformar este sistema de pensiones. ¿Cómo ve usted estas medidas o qué otras medidas adicionales se necesitan para poder lograr una verdadera reforma en este sistema? Sí, hay varias cosas, ¿no? Lo que me mencionabas en la anterior pregunta, muchos no van a llegar a una pensión. No por este retiro, ¿eh? No tiene nada que ver, es independiente, por la naturaleza del sistema colectivo, pero sí por lo que se llama densidad de cotización, ¿no? La densidad de cotización es qué tanto aporto yo, debería aportar todo el tiempo, los 12 meses, pero no es así, ¿no? Los peruanos no somos muy disciplinados y en el sistema de reparto colectivo tampoco. Casi la mitad de los que están en la ONP no van a recibir una pensión con esas exigencias tan draconianas y altas que teníamos. Pero como me mencionas, el presidente Vizcarra presentó una propuesta con la ministra María Antonieta Alba para bajar los años a 10 por 5, 15, qué sé yo, pero también bajaba la pensión, no era escalonado. ¿No? Pero ahí también un poco depende del análisis de estudio de cuál es mi canasta básica de consumo, ¿no? Porque a veces pues son pensiones ya demasiado irrisorias o imposibles para sostener y vas a ocurrir un círculo vicioso de pobreza porque esta persona jubilada va a tener que recurrir a su familiar y así sucesivamente. La idea es que uno aporte y que tu pensión sea fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo, ¿no? Acorde a tu canasta de consumo o a tu necesidad de consumo. Entonces, hay una propuesta, un poco para terminar la pregunta que me mencionas, ya en la parte económica, hay una propuesta que todavía me preocupa porque no es una propuesta que está discutida por expertos, ¿no? En derecho administrativo, en economistas, actuarial, matemática actuarial y contabilidad actuarial, porque quieren integrarlo, quieren hacer una propuesta de la OCDE, que hay una pensión universal e integrar la AFP con ONP. El tema es cómo lo hago, cómo aporto, que no ocurra la idea de que, por ejemplo, Antonio va a aportarle a una pensión solidaria un subsidio cruzado, ¿no? Todavía se está discutiendo, o el fondo que yo he ahorrado en mi AFP va a pasar ahora a otras personas, ¿no? Todo eso está discutiéndose porque el documento con el que se planteó esta propuesta de integración, que es la propuesta de la OCDE, lo ha sido planteado con 2 páginas, ¿no? No ha sido sopesado con un documento técnico, ¿no? Y una simulación. Porque estas cosas son muy delicadas y no se pueden hacer así de la noche a la mañana porque puede afectar el tesoro público y la sostenibilidad fiscal, ¿no? Ok, bien, y que yo quería añadir o consultar al doctor Luciano López, también tomando la idea de lo opinado antes. El punto central de la demanda tiene que ver con la vulneración del principio de sostenibilidad financiera, ¿no? Y en algunos detalles de la demanda también se habla de que no se sabe si realmente todos los afiliados carecen de, por ejemplo, de ingresos económicos para afrontar estos problemas que existen ahora mismo por lo del COVID-19. O sea, no hay una manera de diferenciar entre ellos. Eh, ¿Cómo nota, doctor Luciano López, estos vacíos y si realmente pueden ser argumentos para ser definidos en una vía constitucional o ante un grupo de magistrados que más bien ven el lado de la legalidad, ¿no? O el tema que se ha hablado antes de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Está en mute, creo, doctor. A ver.
No lo escuchamos, doctor Luciano. Creo que está en mute. A ver, un minutito, un minuto. Perdónenme. Sí, ahora sí. No creo para que no exista tanta bulla. Perdónenme que hace un momento yo pensé que el señor Guillén también era, Guillén, perdón, era parte del foro de entrevistadores, así que no lo saludé, discúlpenme. Y también al doctor García Toma, un saludo. Un Bueno, abrazo, Luciano. a ver, igualmente, don Víctor. A ver, en la pregunta yo veo dos extremos. Un extremo de qué cosa es lo que puede conocer el Tribunal Constitucional, y en la última parte de su pregunta me parece que tiene que ver con la iniciativa de gasto de los congresistas. Creo que son dos temas diferentes. Sobre este último, que creo que me parece, vamos a llamarlo así, el más claro. Digo más claro porque ya existe una corriente jurisprudencial, digamos, pacífica sobre el particular del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho que la manera de poder entender el artículo 79 de la Constitución, que dice que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, pasa por entender que si en el procedimiento parlamentario, es decir, en el procedimiento de trámite de una ley, como es lógico, se trata de iniciativa de gasto y se le pide la opinión, porque es lo lógico en un trámite de ese tipo de iniciativas, se le pide la opinión al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía, es decir, en representación del Ejecutivo, te dice no, no hay plata para eso, no es una iniciativa técnica, no estoy de acuerdo, X, Y, Z, o incluso culminado el procedimiento, se aprueba, va al Ejecutivo y el Ejecutivo la observa, entonces dice el tribunal que esas objeciones hacen que definitivamente el asunto no pase, para decirlo en términos claros. Y al revés, más bien si como parte de la iniciativa del trámite parlamentario, el Ejecutivo manifiesta su conformidad con la iniciativa y otorga justamente un sustento de dónde se va a financiar, entonces en esos casos ya no hay una infracción al artículo 79 de la Constitución. Ese es grosso modo, para decirlo en sencillo, cómo lo ha venido entendiendo el Tribunal Constitucional este principio de que los congresistas no tengan iniciativa de gasto. De más está decir, como todos lo sabemos, que en esta iniciativa, tanto en el trámite parlamentario como después incluso en la observación, el Ejecutivo en ambos extremos ha dicho esto no va. Entonces, como definitivamente no ha habido una posición favorable del Ejecutivo, entonces este asunto a legua se ve que no pasaría por estos criterios del principio de iniciativa, de prohibición de iniciativa de gasto de los parlamentarios según lo que manda la Constitución. Eso es sobre el segundo extremo de su pregunta. Sobre el primer extremo de su pregunta, el Tribunal Constitucional no es una alta corte que ha tenido muchísima experiencia jurisprudencial en donde se ha pronunciado de diversa temática, ¿no? Y por tanto ha tenido que pronunciarse sobre aspectos, ¿qué le digo?, medioambientales, sobre temas económicos y concretamente pensionarios. Recuerden que tenemos el caso famoso de la 2530. Creo que don Víctor era parte incluso de ese pleno, si no me falla la memoria, don Víctor, el famoso caso del cierre de la ley, del régimen de la 2530, que es una excelente sentencia. Están los varios casos pronunciados sobre el tema de la desafiliación de la AFP, sobre el tema de los últimos cambios que hubo en el régimen de AFP. Es decir, la experiencia como una alta corte que es basta y sobra, no es un tribunal que haga simplemente una mirada de legalidad, sino hace una mirada, vamos a decirlo, para ponerlo en términos gráficos, de un sobrevuelo, ¿no? Es decir, una mirada macro que permite integrar incluso con otras disciplinas, porque es el rol justamente de un máximo intérprete de la Constitución. Yo por ahí no le vería ningún problema, al menos para responder los dos extremos de su pregunta.
Ok, doctor. Quería justamente pasar también al doctor García Toma, yendo en la misma línea de la respuesta del doctor Luciano López. eh, Justamente cómo nota, en base a la experiencia que usted ya vio un tema relacionado a pensiones con el tema de la 2530, cómo nota el panorama actual, ¿no? Ya está, digamos, usted fuera, pero tiene, digamos, alguna idea de que esto pueda resolverse rápido con consultas o opiniones a algunos sectores y no tenga que haber una solución rápida también al generar expectativas en un sector de la población importante. Sí, pero antes permítame ir en la misma línea que el doctor Luciano López, y en el sentido de que los parlamentarios al momento de presentar los proyectos de ley tienen la obligación de llevar a cabo un análisis de costo-beneficio. Esa es una obligación, un requisito procesal que está en el reglamento del Congreso y luego hay un acuerdo de mesa directiva estableciendo los criterios para ese análisis. Prueba de que no se ha hecho, digamos, en los términos en que el propio reglamento del Congreso exige, es que hoy se está debatiendo cuánto costaría, a quiénes beneficiaría, etcétera, etcétera, cuando eso se supone que ya debería constar en el texto objeto de debate. Y eso implica una infracción, digamos, indirecta de la Constitución, ¿no? Entonces es un elemento más para agregar. Ahora, en relación a su pregunta, hay un hecho que es cierto. Hay un sector de, digamos, de aportantes que han venido cotizando y que por distintas razones no van a recibir una pensión. Ciertamente alguna reparación, digamos, algún beneficio, digamos, deberían obtener por el hecho de haber aportado durante unos años o una cierta cantidad de dinero, lo que no significa necesariamente una pensión. Ese es un problema que debe ser tratado. Pero como bien ha dicho el señor Jaramillo, no puede ser tratado, digamos, de manera burda. Este es un tema que tiene que ser visto de manera integral, con especialistas, abogados, administrativistas, economistas, ¿no? Y ciertamente dejar en la puerta de la discusión todo lo que sea demagogia o populismo, ¿no? Probablemente la respuesta del tribunal será rápida, porque tiene los antecedentes para pronunciarse. En segundo lugar, porque hay una urgencia, digamos, para conocer la posición del tribunal, habida cuenta que está en juego buena parte de, digamos, de los fondos del erario nacional. Y también es lógico entender que como muchas personas se han hecho expectativas sobre esta materia, expectativas que van a ser cortadas o truncadas constitucionalmente, pero truncadas por el Tribunal Constitucional, esto va a generar una molestia, una indignación, un fastidio en un sector de la población. Con ello estaríamos, digamos, pagando estos actos, estas normas en las que más que mirar la realidad, se mira a la tribuna y se buscan dictar normas que sean agradables, pero no necesariamente convenientes. Ok, Elena, para la última pregunta. Sí, yo quería preguntarle al doctor Luciano López, el gobierno ha hablado de que se ha formado una comisión multisectorial para evaluar qué acciones va a tomar. Además de la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, está viendo otra estrategia legal. ¿Qué otros caminos legales ve usted que puede tomar el Ejecutivo? A ver, el Ejecutivo al menos ya optó por una vía, que es la vía de la inconstitucionalidad, así que el Ejecutivo creo que ya definió cuál es la ruta que va a seguir sobre el particular. Lo que entiendo, a lo mejor el doctor García pueda coincidir, pero como esta es una norma que todavía requiere ser implementada, y la implementación es a través de una reglamentación, que es lo que dice la propia ley, ha dado el plazo de 15 días. Me da la impresión que una vez dictado el reglamento, si es que se dicta en el plazo, por el plazo, pero la cosa es que se dicta, y entonces al momento de dictar el reglamento ya tiene que comenzar a cumplirse ahora sí la ley, porque ya estaría el procedimiento operativo.
ahí me da la impresión que la ley ya podría adquirir una característica que ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde larga data. Tiene un nombre técnico, se llama norma autoaplicativa. Hoy no tiene esa característica porque todavía la ley falta implementarse. O sea, vuelvo a repetir, como está pendiente de ser implementada, no tendría esa característica. Pero si se implementa, la tendría. Me da la impresión que sí, y autoaplicativa significaría entonces que afectaría algún derecho fundamental. Yo al menos he visto una parte de la demanda de acuerdo a lo que han estado presentando algunos medios y veo que el procurador del Poder Ejecutivo está invocando la vulneración de la intangibilidad de la pensión y de alguna manera entonces eso se vincula con el derecho a la pensión. Y en esa vieja sentencia, bueno, ya hoy tiene bastante tiempo la sentencia del caso del cierre del régimen de la 2530, allí el tribunal señaló de que el derecho a la pensión tiene un carácter individual, pero también tiene un carácter colectivo. ¿Y qué significa eso? Que tiene, pues afecta a todos los pensionistas. Entonces, desde ese punto de vista, me da la impresión que si la ley fuera implementada, fuera reglamentada, probablemente podría estar a lo mejor una estrategia procesal de ir a través de un amparo colectivo, un amparo a favor de los pensionistas indeterminados que podrían ser afectados si es que este fondo justamente va a sufrir, perdón la expresión, pero para que quede claro, un probable desfalco, porque eso es en buena cuenta lo que estaría sucediendo. Habría un riesgo de afectar el percibir las pensiones que hoy están percibiendo, valga la redundancia, los actuales pensionistas. ¿Quién podría interponerla? Bueno, de acuerdo con el Código Procesal Constitucional, siendo un derecho de carácter colectivo y a la luz de la jurisprudencia también del tribunal, podría hacerlo la Defensoría del Pueblo, aunque ya dijo que no lo va a hacer. Podría ser la propia ONP, o podría ser un colectivo de personas, porque el artículo 40 del Código Procesal Constitucional dice que puede ser cualquier persona. Es una posibilidad, pero estoy diciendo, condicionado a que previamente se dicte el reglamento, porque si no, ahorita no, al menos esa posibilidad me da la impresión que estaría vedada, porque hoy en día sería una norma técnico, sería una norma heteroaplicativa, porque no está implementada. Son unos términos técnicos que con mayor, definitivamente, maestría, el profesor García Toma lo podría explicar mejor. Bien, bien, entendemos, doctor Luciano, que usted, bueno, tenía una agenda cargada, así que queríamos agradecerle su participación. Yo tenía, sí, muchas gracias, y tenía dos preguntas finales yo para el doctor Guillén, que está ahora con nosotros. Muchas gracias, doctor López. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Don Víctor, un abrazo. hasta luego. Saludarlo. Muchas gracias. Gracias, doctor Luciano López, perdón. Doctor Guillén, quería preguntarle sobre algunas consultas que están llegando también en la transmisión de YouTube, y tienen que ver con lo que ha dicho una congresista, que es la señora Cecilia García, y siempre, bueno, yo he visto que esta nota la comparten y hablan de que hay 20.000 millones, dice, de la ONP, que están manejados por extranjeros, y hay una afirmación de que esto está en bolsas de Tokio y otros países. ¿Qué tan cierto es esta afirmación? Porque se ha hablado mucho de la inversión de los fondos de pensiones, pero no se sabe con claridad si es real o de cuánto monto hablamos, ¿no? No necesariamente, no es cierta esa afirmación, incluso en la AFP tampoco es cierto, ¿no? A pesar de que la AFP pueden tener límites de inversión al exterior, a un 50%, y no necesariamente va a, digamos, a inversionistas extranjeros o a, digamos, a algunos magnates, ¿no? En el caso de la ONP hay un fondo consolidado de reserva, y luego se financia mediante tesoro público y mediante el Estado también, que está entrando a financiar partes del Estado de gobiernos locales que van a financiar el fondo colectivo. El fondo consolidado de reservas es similar a lo que hace la AFP. Compra bonos, compra acciones, rentabiliza también, ¿no? Y no hay mucho que hacer porque nuestras acciones, nuestra bolsa de valores es netamente minera, depende mucho de las variaciones de los precios de los commodities, de los metales. Sube el precio del cobre y nuestra bolsa sube, baja y nuestra bolsa baja.
¿no? Es muy, digamos, es un portafolio que no está muy diversificado. Y luego probablemente puedan tener algunas opciones para tratar de sacar los límites, de repente comprar bonos soberanos americanos o Treasury Bills o T-Bills que se llaman, ¿no? Van haciendo las mezclas entre renta fija y renta variable, ¿no? Pero no es cierta esa afirmación de que va en manos de el dueño de Netflix o Bill Gates, ¿no? Eso no es cierto. Aparte que tampoco pueden, ¿no? Hay una regulación interna en la que tienen que diversificar su portafolio y tratar de reducir esa exposición a riesgos. Ok, y finalmente quería preguntarle al doctor García Toma, algo que usted también mencionó que era importante, es que en el Congreso, cuando se aprueba esta norma que permite el retiro, no se analizó justamente el tema del costo-beneficio, ¿no? Y en ese caso, doctor, por lo cual tampoco se sabe a ciencia cierta el impacto que podría tener un eventual fallo del TC, de que más bien apunte a cómo decidió el Congreso. En esa etapa de las deliberaciones, ¿cómo se va a realizar las consultas a los entes especializados? O como usted dijo, debemos confiar en el criterio de los magistrados que ya conocen muy bien los temas. ¿Cómo analiza esa parte, doctor? Bueno, no existiendo digamos, en los fundamentos de la ley aprobada por el Congreso, este análisis de costo-beneficio, digamos, en la manera en que lo exige el reglamento del Congreso, bastará con esa sola constatación para que sirva como un insumo, como un elemento más para declarar la inconstitucionalidad de la ley, aparte de lo que se haya conversado aquí ya, el de que los parlamentarios no tienen iniciativa de gastos, de que se está afectando fondos intangibles, ¿no? Y que incluso se está rompiendo el equilibrio de poderes porque quien administra la hacienda pública no es el poder legislativo, es el poder ejecutivo. Y lo que yo creo que debería hacer el Ministerio de Economía en el marco de poder cumplir con elaborar cabalmente el reglamento, que no lo va a poder hacer en 15 días, es dirigirle un oficio al presidente del Congreso de la República para que señale cuál es la partida y que se sirva a habilitar el gasto como corresponde, es decir, a través de una ley de habilitación presupuestal en la ley de presupuesto del próximo año, ¿no? Porque si no, no es posible. Si el ministro utiliza un solo sol para una partida distinta, de una partida distinta para este cometido, estaría cometiendo delito. Obviamente, el ministro tendrá que curarse en salud y evitar digamos, impedir este despropósito que le acarrea a él problemas penales y al Estado un forado tremendo, es advirtiendo y trasladando el problema de en donde se originó, que es el Congreso. Bien, Elena, ¿tienes alguna consulta final? Para el señor Guillén, bueno, más allá de todos estos temas legales, estos temas económicos, se ha generado una expectativa en los pensionistas que están pasando situaciones más difíciles por esta coyuntura de la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, si se tuviera que ver alguna medida de emergencia para poder dar un apoyo a los pensionistas, ¿habría alguna medida viable que se pudiera Bueno, contemplar básicamente yo pienso que desde el todas punto de estas vista medidas económico? populistas que están planteando el Congreso por el lado de la AFP, tratando de naturalizar el propósito de fondos previsionales y también sacando fondos de un lugar donde no hay, como decía la anterior ministra de Economía, ¿no? Es sacar dinero de donde no hay. Es el resultado de la falta de la eficacia en la entrega de bonos solidarios, ¿no? Yo estoy a cargo de una consultoría para evaluar el costo-beneficio de los mismos, que en realidad la entrega de los bonos, para ponértelo un poco resumido y simple, es el porcentaje del PBI que ha gastado es 0.6% del PBI y en otros países como Chile, no digamos Estados Unidos, sino Chile o Colombia ha sido 2 puntos del PBI y ha llegado hasta la clase media alta, perdón, hasta la clase media baja. En cambio, aquí solamente ha llegado a ciertos sectores, incluso hemos visto que ha llegado el bono a gente que no le correspondía y no ha llegado el bono a
gente que le corresponde, que le debería haber correspondido, no la subcobertura. ¿No? Este es un problema en la eficacia de la administración del bono. 760 soles que se entregó en 6 meses, ¿no? La canasta básica del consumo del más pobre individualmente es 300 soles mensuales, ¿no? Entonces, en realidad, no ha alcanzado, es insuficiente, han habido contagios, ha habido informalidad, y también ha habido, el Congreso ha tenido que sacar estas medidas para tratar de paliar los estímulos, la falta de un adecuado estímulo de demanda. Bien, bien, queremos agradecer al doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, y también al economista Jorge Guillén por haber estado hoy en Convoca en Vivo, y bueno, también de antemano al doctor Luciano López, que nos acompañaron. Las disculpas de nuevo del caso por el problema de conexión que tuvimos temprano, pero muchas gracias por haber estado con nosotros y con los seguidores de Convoca en Vivo. Muchas gracias a ambos. Gracias. Hasta luego. Gracias.